Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas, el capítulo 9, verso 23. Y dice así la palabra del Señor. Lucas, capítulo 9, verso 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche, y cuando leemos un texto como este, necesariamente pensamos en la cruz. Algunos tienen la cruz como un símbolo puesto en un crucifijo, allí en el respaldo de su cama. Otros la llevan en sus aretes, otros la ponen en una cadena, en un collar, otros tatuados, otros en un piercing en la nariz, como hemos visto, y tienen este símbolo de maldición que fue que tiene el significado. La cruz es símbolo de maldición, porque el Señor Jesucristo, dice la Escritura, maldito, dice allí, todo aquel que colgare o pendiere de un madero. Y el Señor Jesús llevó nuestra maldición sobre la cruz del Calvario. Y el mundo la tiene como un símbolo. Cuando tomamos este texto de Lucas 9, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando se piensa en el discipulado no es lo mismo que la conversión. En las denominaciones se hacen cursos de discipulado, pero en realidad no es necesario hacer un curso de discipulado para ser un discípulo. Uno puede ser salvo y la salvación no tiene costo, por lo menos para nosotros, un costo personal en cuanto a que tengamos que pagar algo para ser salvos. Allí en la carta a los Efesios capítulo 2 verso 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así que la salvación es un don gratuito de parte del Señor, que no tuvo costo alguno para nosotros, mas sí para la persona del Señor Jesús, pues Él entregó su vida, pagó el precio de nuestro rescate, y como siervo fue obediente allí hasta la muerte y muerte de cruz, como compartíamos en la reunión anterior. Cuando miramos el discipulado sí tiene un costo, y tiene un costo para el creyente. Ser creyente no tiene costo, porque Cristo pagó los costos de nuestra salvación. Pero en el discipulado, nosotros los creyentes pagamos un precio. Allí Tito dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando miramos el discipulado en relación a la persona del Señor Jesucristo. Un discípulo sigue a su maestro. Un discípulo va a querer imitar a su maestro. Un discípulo va a querer dejar todo atrás y parecerse a su maestro. Parecerse a aquel que le está dando la enseñanza. Uno puede ser discípulo en diferentes materias, en diferentes disciplinas. Hay discípulos de artes marciales,
discípulos en cuanto a disciplinas deportivas, etc. Pero aquí el Señor nos está llevando a ser discípulos de Él. Y cuando el Señor hace la invitación, porque el Señor se lo dice a todos, pero no todos van a ser obedientes a este llamado. No todos van a aceptar ser discípulos. No todos van a querer renunciar a cosas que agradan, a cosas que llaman la atención. El discipulado tiene un costo alto, Pues aquel que será un discípulo tendrá que parecerse a su maestro. Primero en cuanto a tomar la cruz. Cuando miramos a los crucificados allí en el monte del Gólgota, el crucificado ya no tenía futuro. El crucificado ya no tenía nada que pudiera él tomar o pudiera él atesorar, más el crucificado está mirando la eternidad. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Muchas veces nosotros cantamos, quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Queremos seguir las pisadas del Maestro, pero no queremos pagar los costos de seguir las pisadas del Maestro. Cuando el Señor hace invitaciones allí en los evangelios, en Mateo, capítulo 4, verso 19, dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Este es el discipulado en cuanto a la relación con el Señor. Lo que el Señor quiere de nosotros y lo que el Señor quiere lograr de nosotros también. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Le está hablando a hombres que trabajaban en la mar, que trabajaban pescando, que tenían sus barcas, que tiraban las redes, que sabían perfectamente, conocían perfectamente cómo se trabajaba en el mar. El costo de ser pescador lo conocían. Ahora el Señor les está llamando a ellos para hacerlos pescadores de hombres. Y eso conllevaba un trabajo fuerte, un trabajo arduo. Y así también es en cuanto a lo que era atrapar en sentido figurado a los hombres para traerlos a Cristo. En Mateo capítulo 11, verso 28, el Señor está llamando también y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Siempre el llamado es hacia el Señor, no es hacia una religión, no es para llenar un local, aunque es bueno tener muchos hermanos en la asamblea, es bueno, y compartir como familia de Dios, excelente, pero el Señor siempre nos está llamando hacia Él, hacia su persona. Cuando allí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, cuando está hablando al joven allí, Marcos 10, dice 10 verso 17, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteren, no maten, no hurten, no digas falso testimonio,
no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Sígueme tomando tu cruz. Algunos piensan que la cruz es sufrimiento, que la cruz es la vida tan difícil que les ha tocado llevar. Ahora, si estás sufriendo por la causa de Cristo, eso es tomar la cruz. Pero si está sufriendo porque ha llevado una vida licenciosa, si tiene una mala salud porque desperdició la juventud, vivió perdidamente y ahora está sufriendo consecuencias de aquella vida, eso no es llevar la cruz. A veces se piensa que llevar la cruz es tener problemas, pero aquí el Señor le está hablando a un hombre que ha tenido una vida ordenada en cuanto a los mandamientos, había cumplido algunos, sabiendo que todo hombre es pecador, sabiendo que no hay justo ni aun uno, sabiendo que todos fallamos y que el que hierra en un punto de la ley se hace culpable de todo. Pero el Señor le dice, una cosa te falta, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora había algo que estaba en su corazón. Había algo que estaba arraigado y que él amaba más que al Señor. Porque de eso se trata este pasaje. Renunciando a todo. Ese es el costo del discipulado. Cambiarlo todo por Cristo. Cambiarlo todo por Cristo. Es dar toda la vida por el Señor. Si comenzáramos nuestra vida, si el Señor nos diera la oportunidad y tuviéramos la oportunidad de volver a comenzar nuestra vida, de partir desde cero, desde que tenemos uso de razón, yo le daría mi vida al Señor. Yo le daría mi vida al Señor. Fueron muchos los años desperdiciados, muchos los años perdidos, pero un día el Señor me alcanzó. Y esto es para la gloria del Señor, no es para gloriarse uno. Pero si pudiéramos volver a cero, volvería al Señor para dar nuestra vida completamente a Él. De hacer tesoro en el cielo. Porque de eso se trata. Se trata de cómo vamos a llegar al final de la carrera. ¿Cómo vamos a llegar al final de la carrera? Cuando el Señor le dice aquí en Marcos 10:21, entonces Jesús mirándole le amó. Mirándole le amó. Con cuánta ternura el Señor contemplaría a ese hombre, sabiendo el Señor lo que había en su corazón. Una cosa te falta. Una cosa te falta. Si el Señor nos mirara a nosotros, ¿cuánto nos faltaría? ¿Cuánto faltaría? Y el Señor le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. El que toma la cruz, el que está en la cruz, ya no tiene futuro. No tiene futuro. Depende solamente del Señor. Depende solamente del Señor. No hay planes, no hay proyectos, no hay nada. Está en las manos del Señor. Está en pos de la eternidad. En pos de la eternidad. Y de eso se trata. Cuando allí en Lucas los discípulos, los niños se agolpaban y el Señor llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Se trata de venir al Señor Jesucristo y seguirle. Se trata de venir como un niño. Se trata de hacer tesoro en el cielo. Se trata de descansar
en el Señor. Se trata de compartir con otros acerca de Cristo. Ese es el discipulado en cuanto a la persona del Señor. Ahora, en cuanto al Señor, decíamos que la salvación es por gracia. Entonces, se debe recibir al Señor Jesucristo. Ninguno puede ser discípulo sin tener al Señor en el corazón, recibiéndole. Y el Señor está a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere hacer morada en el corazón de las personas, del hombre, habiendo él pagado el precio de nuestro rescate, de nuestros pecados. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, recibirle. Un discípulo aprende de su maestro. Y el Señor dice allí en Mateo 11:28, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Creo que allí cuando el Señor está hablando esto, en Mateo capítulo 11, dice, llevad mi yugo, estar enyugado, estar unido a Él. Llevad mi yugo sobre vosotros. Él como el buey más experimentado y nosotros comenzando allí, aprendiendo de Él, aprended de mí. Un discípulo aprende de su maestro. Cuando los niños, los jóvenes, se ponían a los pies de un rabino, dice un comentarista que era tal la relación entre el maestro y el discípulo, entre el rabino y el estudiante, que aún el sereno y el polvo del día, los rayos del sol debían caer tanto sobre el maestro como el discípulo. El maestro enseñaba todo al discípulo. Cuando el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dos características de la persona del Señor. La mansedumbre y la humildad. La mansedumbre y la humildad caracterizaban a la persona del Señor Jesús. Y una persona mansa y humilde tiene descanso en el alma. Así lo muestra la Escritura aquí en Mateo capítulo 11, verso 29. Cuando el Señor allí da la parábola de la higuera, dice, de la higuera aprended la parábola. De la higuera aprended. El Señor está enseñando, está dando enseñanza a los suyos. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas y sabéis que el verano está cerca. Y el Señor está dando pautas de enseñanza. Está ministrando a los corazones de los suyos para que aprendan. Y luego, como creyentes, allí en Juan capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, va a ser una señal de nuestro amor hacia la persona del Señor. No es que vamos a vivir en los mandamientos de la ley rígidamente, sino que la obediencia por amor hacia la persona del Señor. Amándole a Él, obedeciéndole en amor. Y me trae a la mente en esta hora ese precioso himno que dice, para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Confiando en Él, confiando en la persona del Señor. El Señor dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón.
no se turbe vuestro corazón. Mire qué enseñanza nos deja el Señor. Dice, cuando el corazón está turbado, cuando nuestro corazón está confundido. Y mire, hay algo que a mí me cuesta mucho, me cuesta. Yo soy muy ansioso. Y muchas veces me confundo. Pero debemos ir a la Escritura. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Confiando en Él. Dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Confiando en Él. Ahora, el Señor nos invita también a confesarle. A confesar. Confesándole a Él. Dice en Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Como discípulos debemos tomar la cruz, pero tomar la cruz del Señor. El apóstol Pablo allí en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy, tiempo presente, el que no toma su cruz. Ya renunciando a nuestra vida, porque ya no nos pertenecemos. Aquel que está en la cruz ya dejó de pensar en sí mismo, dejó de hacer proyectos, solamente está allí enfocado en el Señor. Y me hace recordar al ladrón de la cruz, cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él testificando allí en la cruz dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y el Señor responde a la petición de este ladrón cuando le dice, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y al atravesar el umbral de la muerte, ambas manos se estrecharon, atravesando el río de la muerte. Ambas manos se estrecharon. Ahora, en Lucas 14:27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Se puede ser creyente sin ser discípulo. Hace pocos días compartía con alguien y bueno, en la última reunión que tuvimos con los hermanos de Olmué, tocamos allí que hay tres pasos. Se puede estar en el altar del sacrificio contemplando el sacrificio, valga la redundancia. Se puede estar en el lugar santo, pero también se puede entrar más adentro al lugar santísimo. Y hay algunos creyentes que están solo allí en el altar del sacrificio, pero no han pasado más adentro, sin santificar sus vidas, sin contemplar al Señor. Y el Señor llama a tomar la cruz y a seguir adelante. Allí la carta a los hebreos dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque tiene un costo. Muchos hombres entregaron la vida, entregaron su vida por la causa de Cristo. Nosotros no hemos padecido, por lo menos hasta ahora, no hemos padecido persecución, estamos tranquilos, podemos abrir las Escrituras, compartir las Escrituras, pero el Señor nos llama a pagar el precio. Nos llama para poder ser pescadores de hombres, para poder hablar a otros acerca de la cruz, acerca de Cristo. Y aunque nos desprecien,
aunque nos desprecien, aunque muchas veces nos insulten, porque eso sucederá en algún momento. Porque si al Señor le despreciaron, si al Señor le humillaron, si al Señor le crucificaron, no podemos esperar menos nosotros. Porque para algunos el Evangelio, y es hermoso ser creyente, pero tiene su costo. Tiene su costo. Nuestros hermanos en la iglesia primitiva sufrieron, algunos fueron apedreados, aserrados, decapitados, y ninguno de los discípulos la pasó bien. Juan en la isla de Patmos fue sumergido en una olla con aceite caliente, y allí, solo en la isla de Patmos, por la causa del Señor, deportado. No podemos esperar menos nosotros, siguiendo a nuestro Salvador, llevando la cruz. Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hablar a otros. Tenemos comodidad a veces y por comodidad no lo hacemos. Debemos reconocerlo. Entregar un folleto, hablar acerca de Cristo. No sabemos lo que está pasando en el corazón de la persona que va a nuestro lado, a veces en el bus, o está en la fila del supermercado, o está allí en el consultorio. Poder compartir un folleto, hablar acerca de Cristo. Allí en Lucas 9:26 dice: porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Es nuestra responsabilidad. El Señor no tiene más ojos, más boca, más oídos, más pies que los nuestros. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos responsabilidades como discípulos. Si alguien quiere ser discípulo del Señor, debemos entonces renunciar a nuestros intereses, renunciar tal vez a nuestros propios proyectos, renunciar a los deseos carnales, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, como el Señor lo expone, imitándole a Él. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. Un imitador. Ahora, cuando Pedro allí en el capítulo 2, verso 21 de la primera carta dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y repito el himno, ese himno precioso que cantamos: quiero seguir las pisadas del Maestro. ¿Queremos seguirla? ¿Queremos caminar? ¿Queremos andar como Él anduvo? Entonces debemos imitarle. El Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Debemos reflejarle a Él. Dice Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Reflejándole, imitándole, confesándole, confiando en Él, permaneciendo en Él. Juan 15: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y todo esto guarda relación con nuestra vida en el Señor Jesucristo. Porque no es solo ser salvo,
hace unos días hablando a alguien, me dijo, yo todos los días me encomiendo a Dios. ¿Y cómo lo sabe? Le dije yo, que Él te oye. Es que lo siento. Yo lo siento. ¿Y cómo es que lo siento? Bueno, lo siento, me dijo. Yo lo siento a Él. Pero no se trata solo de sentir, sino también se trata de obedecer la palabra, de conocerle y de oír a Dios en su palabra. Pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la carta a los romanos. La fe viene por el oír a Dios, saber qué Dios tiene para mí, qué Dios me quiere decir a mí, cómo Dios quiere enseñarme a mí. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, permaneciendo en Él. Allí en Juan capítulo 6, 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Mire, hay muchos discípulos que han quedado atrás, muchos maestros de escuela dominical que se quedaron en el camino, porque tuvieron un discipulado tal vez muy light, que no comprometieron sus vidas, porque esto guarda el compromiso con el Señor, es estar unido a Él, permaneciendo en Él, crucificado con Él. No es solo decir soy creyente, sino que tenga mi vida comprometida totalmente con Él. Cuando muchos ya no andaban con Él, el Señor dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y respondió Simón, y Simón, con todo lo impulsivo que era, dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo en ti, tú tienes palabras de vida eterna. Lo mismo podemos decir nosotros. ¿Dónde iríamos? ¿Dónde iríamos? Si tuviéramos persecución hoy día y estuviéramos frente a un pelotón de fusilamiento, por decirlo así, o en la cárcel, tal vez algunos, y tendríamos que vernos en esa situación, ¿renunciaríamos al Señor? Tiene su costo. Tiene su costo. A mí me pesa la eternidad en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué diríamos al Señor si le negáremos? ¿Qué le diríamos a Él luego? Que fuimos débiles, que no tuvimos la valentía suficiente. Debemos ser valientes para hablar acerca de la persona del Señor y ser discípulos, verdaderos discípulos de Él. Porque Él como cordero a la muerte fue llevado. Él no abrió su boca. Cuando estaba delante allí de los hombres, guardó silencio. Debemos ser discípulos en cuanto a la relación con el Padre, verdaderos hijos e hijas de Dios. El Señor dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo veo allí, y Felipe oraba por los misioneros en Afganistán, enemigos de la cruz, enemigos de los cristianos. Debemos orar por ellos también. Debemos orar por ellos. ¿Cuántos cristianos están sufriendo allá en Afganistán en este instante? Están sufriendo la cruz. Están llevando la cruz. Están llevando la cruz. Dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Debemos hacer lo que el Señor nos dice. El discipulado y el dar gloria a Dios es que alumbre nuestra luz
delante de los hombres. ¿Cuánta luz hay en nosotros? ¿Cuánto de Cristo hay en nosotros que los hombres pueden ver? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El discipulado en la relación con la cruz, cuando el Señor dice a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Anularse a sí mismo y que Cristo crezca en nosotros. Que el Señor, como dijo Juan, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Que Él crezca en mí y que Patricio mengüe, que disminuya. Cuando el Señor llama a la gente en Marcos 8:34, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y lo repite en varias ocasiones, tomar la cruz. Lo dice en Lucas 9:23 también. Ahora, ser un verdadero discípulo, llevar la cruz, es tratar a nuestros hermanos como familia, a la iglesia. Somos la familia de Dios. Cuando el Señor allí en Marcos 3:34 y 35, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así debemos mirar a nuestros hermanos en la fe, a las hermanas mayores como madres, a nuestras hermanas menores como hermanas y a nuestros hermanos jóvenes como nuestros hermanos. Somos la familia de Dios. Mateo dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y estando tú y él solo, repréndele. Si tu hermano, somos hermanos, hijos de nuestro Padre Celestial, adoptados mediante la sangre del Señor Jesucristo. Somos la familia de Dios. La familia de Dios. Ahora, en cuanto a nuestra relación con el mundo, debemos estar activos, pero distinguirnos de él. Distinguirnos de él. El Señor dijo que estábamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino ser echada fuera y hollada por los hombres. Si tomáramos una sal que pierde el sabor, que no sazona. Así hay creyentes que no sazonan, porque sus vidas se confunden con el mundo. Como agua turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Sal y luz. Sal para sazonar y luz para alumbrar. Dice allí en Mateo 5:14, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Poder ser luz. Ser luz. Debemos hacer otros discípulos. Mateo 28 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos reproducirnos. El Señor le dijo a los discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Señor nos manda a ser discípulos. Y en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, para concluir, si somos discípulos del Señor, algunas características de estas tendremos, por lo menos una que sea, y debemos tener como resultado no tan solo ser salvos a través del Señor Jesucristo en la cruz,
sino que seguir las pisadas del Maestro, seguirle a Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no solo un día, no el día de la reunión, sino que cada día, 24/7, 24 horas durante los 7 días de la semana, tomando la cruz. Y que digamos como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vive yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta noche, y le vamos a pedir a Omar que nos dirija en oración para concluir la presente reunión.